Vale, pues vamos a empezar este pequeño podcast, charla, conversatorio con Andrea Chapela, un poco basado... Hola Andrea, ¿qué tal? Voy a hacer una mini presentación que sería el enfoque del evento, que sería hablar a través de tu último libro, Todos los fines del mundo, pues de temas que en este aparecen, como por ejemplo pues el fin del mundo, la escatología, pues estas narrativas de fin de las cosas, también la dupla amor-amistad y alguna cosita más por ahí, utopía, siempre, ¿no? El proceso de escritura y la literatura también imbricada en la metaficción del libro. Y como decía, pues para esto pues nos acompañas, Andrea Chapela, que eres escritora, pues radicada en México y que tienes algunos libros como Ansibles, Perforadores y otras máquinas de ingenio, Un año de servicio a la habitación, ¿no? Que ganó el premio Juan José Arreola, y Grados de miopía, y bueno, un poco pues en toda alguna de tu biografía literaria, y como decía, este libro último, Todos los fines del mundo, pues del cual nos serviremos para, a partir de él, hablar de temas que son universales y que justamente probablemente por algo te han aparecido o los has querido traer con este libro. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ramón, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, pues merci a ti por aceptar. Y bueno, yo no puedo evitar decir, ¿no? Traer la realidad para también vulnerar la ficción, pero estoy, como te decía, en mi pequeño fin del mundo porque estoy como un poco resfriado. Espero poder sobrellevar pues el acto, pero tenemos como estas pequeñas finitudes diarias, ¿no? Que cada día o en múltiples ocasiones, ya sea durante el año o la vida o la semana, el, el fin del mundo nos sobreviene, ¿no? Incluso el fin de semana ya tiene un poquito esta textura, ¿no? De fin de las cosas. Y yo creo que es una de las cosas que aparece en tu novela y cómo lo has coagulado, ¿no? Pues por una parte con estas historias que aparecen, ¿no? Cuando, al principio donde vemos un incipiente fin del mundo a través del cambio climático con unos personajes que nos presentas, con la protagonista, que luego así muy sucintamente explicaré que luego hay esa utopía, ¿no? Ese lugar ya de fin del mundo total. Bueno, estoy haciendo muchos spoilers, no sé. No, Y bueno, luego, sí, nada más sí, no spoilemos la tercera y parte. luego unas conclusiones, ¿no? Una reedición, un lugar de, también de síntesis de todo y por ahí aparece la metaficción. Pero Sí. bueno, tu idea era a partir de eso, ¿no? De que siempre hay fines del mundo por todos lugares, quizá. Sí, había algo de eso, o sea, fue algo con lo que me fui encontrando en la escritura del libro. Por un lado, este era un libro con el que quería hablar de la crisis climática y luego por otro lado tenía yo como un momento de mucha confusión vital en la que quería pensar sobre el amor, la amistad, el otro gran tema del libro. Pero conforme fui escribiendo y tratando de hacer que esas dos cosas funcionaran juntas, me fui dando cuenta que esta idea del fin del mundo, ¿no? De todos estos fines del mundo, funcionaba como a una escala grande del sistema en el que están los personajes, pero también con la pequeña escala, ¿no? De lo que serían estos fines del mundo personales. Y también con el hecho de que yo sentía que muchas veces hablábamos del fin del mundo, se habla del fin del mundo como este tajo, ¿no? Un antes y un después, como casi como que apagas la consola y se pone negro. Y siempre he creído que pues el fin de nuestro sistema, más que el fin del mundo, pues va a ser mucho más complejo y mucho menos tajante y limpio que ese corte del que parecería que hablamos. Y, y también que siempre el fin de algo eh, parecería implicar como el comienzo de otra cosa, ¿no? Y, que, y que no necesariamente es algo tan terrible como se acabó y ya después no hay nada, sino que muchas veces quedan, ¿no? Y esa idea me vino sobre todo, bueno, la primera vez que escuché, ¿no? Sobre todas las veces que se ha acabado el mundo para nosotros, para la raza humana antes del que parece ser el fin climático. Yasnaya Aguilar, que es una escritora mije aquí de México, ella la oí una vez en una charla y hablaba como, pues sí, la conquista de México
representó un tipo de fin del mundo, un tipo de antes y un después, y como ella decía que su gente, o sea, que todo ese fin del mundo implicaría que ella no debería existir, pero que ella estaba aquí, que ella habla su lengua y que de alguna manera siempre hay rastros, ¿no? De esos otros mundos que se integran al nuevo. Y entonces había un poco de muchas de esas ideas, de tratar de capturar los fines del mundo grandes, y esta idea de continuidad después del fin del mundo y como de complicación, y luego la pequeña idea del fin del mundo individual y qué tipo de fin del mundo podía ser ese, ¿no? Me gusta porque al final cuando se escribe un libro muchas veces es por eso, ¿no? Porque se coagulan pues la macrohistoria y la microhistoria de, bueno, de la persona que lo escribe. Y bueno, es genial que nos digas un poco de dónde surgió. Y por ahí, quizá mirando esta macrohistoria, ¿no? Con el tema de la escatología en el sentido de la acepción de fin de las cosas, ¿no? Que luego tiene el otro sentido en la homonimia. Eh, pero también estamos en una época, bueno, siempre las épocas son terribles, pero de cierto nihilismo, ¿no? La posmodernidad. Y de repente, dejando de creer en esos grandes relatos, pues quizá una de las cuestiones que crean más identidad es el tema de poder dialogar con la finitud, ¿no? En este caso, la muerte, por ejemplo, pero también una finitud colectiva, ¿no? Y, por ejemplo, me vino a la cabeza la frase que dicen en Fight Club, ¿no? Que no hemos vivido ninguna gran guerra, que nuestra vida es nuestra gran depresión, ¿no? En esa novela y esa película que también que nos hablaban de una generación un poco perdida, ¿no? Entonces, yo veo que también en tu libro, pues, de alguna forma, los personajes buscan entenderse eh, sin demasiadas raíces a las que tener referencias, ¿no? Sin ninguna gran religión, sin ninguna gran pasión tampoco que los une, más allá de estar conjuntamente. Y luego sí que viene esa hecatombe donde aparece una comunidad y entonces aparece una revisión, ¿no? De lo que quiere cada cual desde que si se acabara todo, ¿no? Y la gran pregunta, que quizá la traigo muy pronto, pero la tema inevitable, ¿con quién pasarías el fin del mundo, ¿no? Que es entonces decir, no, vale, si hay un fin del mundo, ¿qué es lo que me importa de este mundo en que vivo? ¿No? ¿Cómo ves Claro. esta situación también actual de estas generaciones, ¿no? Que estamos viviendo en esta contemporaneidad y cómo nos afecta nuestra propia identidad, ¿no? El no tener fin del mundo, bueno, tuvimos ese fin del mundito que fue la pandemia, que la verdad que fue como una especie también de teatrito, bueno, teatrito lo digo en el sentido de que, o sea, que no fue un fin del mundo, pero lo parecía en gran parte, ¿no? Y lo vivimos. Claro. Sí, a ver, el libro tiene este como estribillo, ¿no? Esta pregunta de con quién pasarías el fin del mundo, que la protagonista se hace varias veces en el libro y que le obsesiona particularmente. Y, y bueno, cuando me han preguntado siempre contesto cosas muy distintas, pero bueno, me gustaría pasarlo con amigos, me gustaría. Pero pensaba cuando sobre todo en esta primera parte que sucede en España, sucede en Madrid, eh, como que dentro de unos años, como con un cambio climático exacerbado, pero de cierta forma posible, ¿no? Y es verdad, este libro yo lo comencé a escribir en 2019, entonces una buena parte de su escritura sucedió en esos primeros años de la pandemia y en ese pequeño fin del mundo. Y creo que eso es importante porque cuando yo comencé este libro me pregunté, bueno, ¿cuál es el escenario del cambio climático que más me da miedo, me da congoja a mí, ¿no? Y como que decidí que quería escribir como de este escenario un poco del estatismo, ¿no? Como de un futuro un poco a lo mejor extremado de lo que estamos viendo, de ir paliando las crisis poco a poco, pero nunca queriendo solucionar el problema, sino solo haciendo lo suficiente para continuar de alguna manera manteniendo cierto sentido de normalidad. Eh, y, y eso se fue haciendo para mí cada vez más presente y más claro conforme fue sucediendo la pandemia, ¿no? Porque hablo mucho de cómo, más allá del fin del mundo pandémico, una cosa que creo que sí influyó mucho en el libro fueron estas primeras conversaciones del inicio de la pandemia donde todo el mundo decía,
es que ya, el mundo no va a ser lo mismo, vamos a salir de esta a otros, la cosa va a cambiar. Y como a lo largo de ese primer año eso fue desapareciendo hasta comenzaron a aparecer estas palabras, la nueva normalidad, el regreso, la necesidad de cierta apertura, de cierta, ¿no? A como diera lugar. Y entonces un poco la primera parte del libro sobre todo es esa como, se siente que la cosa ya no va a durar mucho, que la temperatura cada vez es peor, que las cosas que se necesitan para, los parches que se necesitan para que el sistema funcione son cada vez más complejos, pero a la vez no se sabe en cuánto tiempo va a suceder eso, ¿no? Entonces creo que hay un sentido, bueno, hay un sentido de precariedad un poco general, no solo por las circunstancias materiales, también como por esa sensación de que el futuro se ha colapsado y que nadie tiene tanta idea tampoco, pues por qué razón hacer lo que tienen que hacer si no saben cuánto va a durar eso que tienen, ¿no? Claro. Entonces, había un poco de eso, de este fin del mundo como si estático, y que es algo que vuelve a pasar un poco en la segunda parte, en este rancho ya de regreso en México, donde otra vez, a otra escala, por otras razones, pues tenemos una comunidad que está tratando de mantener, o sea, que tiene unas condiciones que le permiten sobrevivir en ese momento, pero que se siente muy frágil, ¿no? Todo el tiempo. Muy frágil ante el mundo natural, ante las decisiones de una sola persona, muy frágil ante pues, la descomposición misma de que un día se rompa una rueda o una perilla de algo y no haya cómo arreglarlo, ¿no? Entonces también quería como esa idea de ese tipo de fragilidad que luego también tenemos como sociedades y como seres humanos y que a veces nos olvida, ¿no? Lo frágil que es todo lo que estamos alrededor. Y pues en este libro, eso, como que a través de este avance pequeño de la ciencia ficción, pues puedo pues imaginar estas circunstancias, ¿no? Un poco más extremas que la que tenemos ahora. Claro, por ejemplo, insisto, sin hacer muchos spoilers, pero una de las cosas que se pierden es Internet, ¿no? En el colapso. Y por ahí, ¿no? Como en esa comunidad, y antes, como decías tú, en Madrid, las pequeñas relaciones, ¿no? Que también serían estos vínculos, pues que más humanos, ¿no? Más corporales, emergen en importancia, ¿no? De repente, pues la protagonista repiensa todo lo que había vivido desde ese lugar de colapso y hay un momento también que comentas que, que la amistad, ¿no? A veces voy a decir mal, pero que la amistad está basada como en el presente y en el pasado, ¿no? Hay algo que densifica, hay algo que ha creado un bagaje, ¿no? Y que en el presente se vive de una forma casi, pues también lo que decías del teatro, lo que se puede sustraer de él, ¿no? Que siempre hay un presente ahí. Pero el amor tiene, o el amor romántico tiene una proyección de futuro. Bueno, ahí separando dos cosas que, como dices en el libro, pues igual también a veces se amalgaman, pero sí que en ese romanticismo, si lo queremos llevar allí, hay una esperanza y una proyección, que es lo que esa especulación, esa ficción especulativa que tú propones, también permite pensar, ¿no? Si no tenemos una esperanza de futuro, como se prevé por esos múltiples parches que decías, o si realmente ha habido un gran colapso donde no hay futuro, donde ni siquiera hay intención de comunicarse, al menos por parte de algunos personajes, y solo de mantenerse, de sobrevivir, pues claro, hay alguna narrativa, si también queremos hablar de eso, de la amistad y el amor, pues que necesita de proyectarse al futuro. Sobre todo, como decíamos, algo que sea significativo, algo, esa amistad-amor, quizás nos faltaría una palabra que nombrara esto. No sé si la palabra sería poliamor, que también aparece por ahí, pero algo, cualquier cosa que sea que nos emplace en el futuro, ¿no? Que nos sirva para dar sentido a nuestras vidas, para tirar para adelante cada día, para querer pues crear mundo y dar sentido a nuestra estancia en este planeta o lo que sea, ¿no? ¿Cómo ves tú también? No sé, cualquier cosa que quieras comentar, pero también ahí pues el tema que traes dentro de todas estas circunstancias, que es ese amor-amistad ambivalente, con un toque de poliamor, insisto. Sí, sí, hay O ahí amor una múltiple, yo qué sé. triada, digamos, una complicación a la solución monógama normal. Que Porque es bueno, bastante complicada. ¿qué?
que ya es bastante complicada en sí, pero bueno. Claro, pero yo sentía que la triada lo que hacía es, y lo que creo que hacen las triadas en la realidad es que te sales del marco teórico enseguida y ya no hay modelos y un poco en ese tener que inventarte cómo sería esa relación, pues terminas poniendo en duda un montón de otras cosas, ¿no? Que es lo que hace la protagonista, que ni siquiera termina de estar en esa triada, es más, como que está tratando de entender si eso es lo que quiere. Y para eso se está preguntando muchas cosas acerca de cómo ella siente el amor y qué lugar ocupan para ella el amor y la amistad, ¿no? Y el libro, el libro creo que también es muy, o sea, apuesta, o sea, decías ya de lo esperanzador, el libro apuesta, y para mí era muy importante, contar unos fines del mundo y un fin del mundo que no fuera desesperanzador y abismal y terrible, ¿no? Ese era uno de los retos que tenía para mí misma. Quería que hubiera algo dentro de ese fin del mundo como más constructivo, ¿no? Y bueno, una de las respuestas que existían para mí, que me parecían más cercanas, ¿no? Era esta idea de la comunidad. Pero es verdad que no los sentimientos necesariamente, pero sí las cajas sociales y la jerarquía que le hemos dado a las relaciones que provienen de esos sentimientos, ¿no? Como con la pareja, pues al final es una relación que está muy connotada en nuestro mundo actual como te conviertes en un núcleo duro y pequeño, que es más importante que todo el resto de esa comunidad, ¿no? Entonces, no sé si diría así tajantemente, ¿no? Como que la pareja es un problema, pero sí es verdad que la familia nuclear se crea pues, para sustentar un poco el sistema que tenemos, eh, y que a lo mejor repensar esa jerarquía, repensar por qué ciertas relaciones nos parecen más importantes que otras o se les prima de muchas maneras, ¿no? En la vida de las personas. Si eso también nos permite pensar la comunidad y el vivir con otros y el estar cerca, pues de otra manera, ¿no? Ese es, creo que un poco lo que trata de acercarse al libro, ¿no? No solo desde esta triada, sino, como dices, en lo que pasa luego en ese fin del mundo, donde, pues sí, es una comunidad que están los unos con los otros y no parece haber más, ¿no? Y tienen que llegar a consensos y a entendimientos, ¿no? De cómo crear este nuevo sistema, ¿no? En el que van a existir. Entonces, bueno, pues sí, me interesaba sobre todo pensar acerca, y eso tiene mucho que ver con cosas personales, ¿no? Como yo justo antes de escribir este libro viví 2 años en España y supongo que como cualquier extranjero que se mude a otro país, a uno europeo especialmente, pues viví muchas cosas y me confundí muchísimo. Y me di cuenta que, que como Angélica, que es la protagonista del libro, pues yo también llevaba muchos años confundiendo el amor con la amistad y metiéndome en muchos líos a partir de esa confusión, ¿no? Entonces el libro también era para mí una manera de querer pensar eso, de decir, ¿no? Como crear un personaje cuyas Sí, sí. circunstancias la obligaran, ¿no? A querer pensar sobre ese tema como muy profundamente para poder hacerlo yo, ¿no? Y por eso el libro de repente también tiene estos tintes medio ensayísticos, porque para mí era como urgente entender, por lo menos para mí misma, dónde estaba esa línea, ¿no? Y cuando yo comencé a escribir el libro, pensaba que iba a encontrarla, pensaba que alguien en algún momento habría dicho algo, habría escrito algo acerca de cómo separar y categorizar limpiamente, ¿no? Fácilmente esas dos relaciones humanas, la que proviene del amor romántico y la que proviene de la amistad, y me encontré con que no, con que la mayoría de la gente, o sea, que parecería que todos lo tenemos muy claro, pero ya en la práctica no todo el mundo lo tiene tan claro, ¿no? Sobre todo cuando comienzas a hacer preguntas y comienzas a hablarlo, ¿no? Entonces, bueno, el libro también parte de esas ideas e intenta apostar pues sí, por esta sensación de la comunidad sobre no sé si lo individual, pero algo en ese espacio, ¿no? Más o menos. Sí, yo veo también la parte, como dices, ensayística, ¿no? Sobre todo el personaje que toma la voz principal, donde está todo el rato lucubrando, ¿no? Que le sucede y nos hace pensar. Y quizás sí que no hay tanta, bueno, igual sí, ¿no? Pero así concretamente tanta literatura que hable del amor y amistad
como confusión, sino que aparece la amistad, aparece el amor, qué sé yo, ¿no? Pero sí que destacaría una fórmula que utilizas que en parte a mí también me pasó, ¿no? Porque cuando vino la pandemia, bueno, siempre voy escribiendo cosas, pero también escribí, me dio por escribir un intento de libro sobre el fin del mundo y ahí me sirvió para darme cuenta, bueno, lo confieso, lo que me sirvió, digo, ostras, no me aparecían muchas señales de fin del mundo que yo transmutaba, bueno, ahora aparece no sé qué, una estrella en el cielo, esto significa que mi vida, y cuando iba escribiendo y iba leyendo, yo decía, pero si yo soy nihilista, si yo no creo en nada, y de repente digo, no, no es que no crea nada, es que estoy sumido en un narcisismo existencial que el hecho de escribirlo me dio cuenta de que yo estaba pensando todas estas cosas y creía que mi vida estaba llena de narrativas que tenían sentido y que yo no creía en el fondo. Y ahí como que me metamorfosé, ¿no? Bueno, al menos espero que haya sido para bien. Pero lo traía sobre todo a colación esta pequeña anécdota vivencial mía, porque justamente en el libro ya directamente, más allá de tu proceso de escritura, también aparece la literatura, ¿no? El hecho de que aparece la protagonista contando cómo escribió el libro y cómo también el hecho de escribir o volverse escritora escribiendo un libro y enseñándolo a los otros personajes, esto la hacía redefinir, poder entender lo que pensaba y una de las funciones de la literatura, de la escritura, que es poder pensarnos y poder entendernos. Esto en parte ya sucede con el temita de la metaficción en el Quijote, donde los personajes protagonistas, pues Sancho Panza y Don Quijote, en la segunda parte saben que se ha escrito la primera parte del Quijote. Entonces ellos tienen como esta metaconsciencia de ser personajes de ficción o al menos de ver que su vida también es una obra de ficción, ¿no? Y al menos en este libro lo que propone es esto, ¿no? Que a través de la literatura el libro se enrosca sobre sí mismo y se piensa a sí mismo y también sirve como para llegar a una determinación, ¿no? De lo que he escrito y luego cómo lo enseña a los otros personajes para que ellos también puedan opinar y de alguna forma es esta distancia necesaria que a veces nos trae la literatura de poder saber cuál es nuestra identidad, cuáles son nuestros vínculos, ¿no? ¿Te apareció esto directamente o sea, te apareció sin querer o buscaste justamente con Eh, esto, qué lo significará que se me esto, ¿no? apareció, lo que se me pareció fue una estructura, digamos que Sí, muchas de estas cosas comenzaron como una parte estructural, una estructura que a mí me gustaba y me daba mucho placer como lectora y que quería ver si lograba hacer funcionar, que es esta idea de que el libro está dividido en tres partes y cada parte en la siguiente te das cuenta que es un objeto literario de la siguiente parte, ¿no? Así como cada parte se convierte en un objeto escrito que aparece en la siguiente y que ves cómo se escribe o sus circunstancias, ¿no? Y hay algo que me encanta de ese tipo de estructuras, de cómo te hace repensar. Y creo que también este libro lo que tiene es que lo escribí después de un largo periodo de, pues, dedicarme a estudiar escritura, ¿no? De haber estudiado un máster en escritura creativa en Estados Unidos, de haber estado en muchas residencias, como de haberme dedicado y tenía yo muchos pensamientos sobre la escritura en sí, sobre lo que dices, lo que puede o no puede hacer, esta idea de qué quiere decir escribir sobre otras personas y a qué tenemos derecho a escribir y por qué escribimos y qué sale de ahí. Pero también, como alguien que escribe ciencia ficción, ¿no? Ya hablabas que tengo este libro anterior que se llama Sensibles Perfiladores y otras máquinas de ingenio, que es un libro de cuentos de ciencia ficción, pues también me pregunto a veces entre, ¿no? O sea, la ciencia ficción a veces se parece como una apuesta máxima de la ficción, ¿no? Si la ficción es como, bueno, te cuento historias sobre personajes que no existen y cosas que no pasaron, la ciencia ficción te dice, y bueno, y además en lugares que no, que tampoco existen todavía o que no existirán nunca, ¿no? Y dentro de esa idea de que la ciencia ficción era como un paso más dentro de la apuesta de la ficción, me pregunto mucho sobre sus límites, sobre esta idea imaginativa de contar, ¿no? De crear un mundo y de crear unas circunstancias y luego poner eso, o sea, todos sabemos cuando leemos una novela que estamos leyendo algo que no es real de cierta manera, que es un constructo, pero todos nos creemos la prestidigitación de lo literario y eso para mí es fascinante y entonces escribía un libro que también hablara de eso,
de las cosas que creemos ciertas a través de la literatura y de cómo a veces son más ciertas que los hechos reales, ¿no? Y lo que puede salir de ahí. Entonces, sí, el libro termina de venir en una cosa mucho más metaficcional, pero que para mí es parte de empujar los límites de la ciencia ficción y los límites del juego, de lo que puede ser un libro, ¿no? Y que me interesaba y que supongo que había estado pensando mucho sobre los libros que a mí me gustaban, las cosas, los gestos que hacían ese tipo de libros que a mí me emocionaban, que era como esto, como este cambio de condiciones, ¿no? Con cada pedazo del libro. Y bueno, era sobre todo un reto, ¿no? Cuando se me ocurrió la idea y la estructura y fui dándome cuenta de lo que podía implicar, pues también el reto de, bueno, seré capaz de hacer que esta cosa funcione, ¿no? Muchas veces creo que me acerco a la literatura desde ahí también. Sí, sí, y la metaficción siempre es difícil de manejar porque como es tan estruendosa, me he recordado, no sé si era porque justamente los leí esta semana, pero la estructura de un par de libros de Alejandro Zambra, Bonsai y Formas de volver a casa, que no sé si los has leído, pero también parte de una situación en un punto del pasado. Hay en algún momento también un pico de metaficción donde alguno de los personajes en los dos libros creo que hace más o menos lo mismo. De repente está escribiendo el propio libro que estamos leyendo y luego hay ese desenlace que en parte, bueno, quizá un poco ha sido también propiciado por ese pico de metaconsciencia, ¿no? Y yo creo pero que sería también una especie de camino de la heroicidad, pero llevado a estructuras más actuales, ¿no? Más contemporáneas, más modernas, posmodernas, etcétera, ¿no? Pero también quizá al final, no sé si, bueno, ha habido un gato, ¿no? No he dicho nada, pero Sí, pero sí ha habido un lo gato. saludo, no quisiera ignorar a otro ser vivo, ni ser así en este caso, pues bueno, especista o antiespecista o lo que sea. Pero la cuestión que decía es que al final quizá con todo eso hay una especie como de rendición, ¿no? No hay una catarsis final, sino que sí, no sé si vuelven o no vuelven, hay esa página que les enseña, que forma parte del libro, pero no, ¿no? Que la tiene oculta y que también redefine un poco todo. Y al final como que hay unos cuantos desencantos, pero no sé, es como rendirse a, no lo sé muy bien, ¿eh? A que todas las utopías son imposibles, a que todo amor perfecto también es inviable, a que al final, pues bueno, haber vivido algo o intentar vivir algo, si todavía es posible, pues es lo único que nos queda. Y bueno, y si vamos a uno de esos finales, pues la frase magnífica, que yo también la tengo muy presente, la de la final de las ciudades invisibles de Italo Calvino, ¿no? Eh, hay dos formas de enfrentar el infierno, ¿no? Sí. Si no sabes qué es, bueno, la voy a citar fatal, pero si Sí, uno bueno, que no, es buscar que el infierno, ¿no? Buscar claro, qué no es el infierno y hacerlo o durar, ¿no? aceptar ¿Qué vas a hacer el infierno? que Sí. es infierno hasta volverse parte de él, o la otra opción, la prototípicamente más positiva, la que has dicho tú, ¿no? De buscar lo que y quién no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Sí. Eh, bueno, no sé cómo ves también un poco el final, sin tampoco desvelar nada, pero las sensaciones, ¿no? Las conclusiones de tu búsqueda Claro, literaria, psicológica, filosófica con este artefacto literario. a ver, creo que sí hay algo acerca de, no sé si de la exaltación, pero sí de la idea de este intento, ¿no? Y de que a pesar de que se diga que el amor romántico requiere este tipo como de futuro, pues también hay como un sujetarse al presente, ¿no? A lo que está y a quien está. Entonces, o sea, para mí, digamos, más allá de los decías que podrían todos los personajes a continuación, para mí lo que queda claro es que, bueno, que estos personajes siguen preguntándose cosas acerca de la relación que tienen entre sí, ¿no? Y que esas preguntas, con más allá del tiempo, y de las cosas que ya han cambiado entre ellos, sí, son importantes. Y, y que hay un intento de encontrar otras opciones, ¿no? O sea, sobre todo hacia el final, cuando que el teatro irrumpe también como una forma y como un dispositivo,
para mí había bastante libro que se condensaba en esa última irrupción del teatro y en esa idea de, pues sí, de intentar y de que a lo mejor no vamos a, como dices, a crear la utopía y no vamos a encontrar la respuesta a la primera, pero que eso no, o sea, que no haber encontrado la respuesta perfecta a la primera no quiere decir que no valga la pena seguir intentándolo, ¿no? Y seguir como regresando al pizarrón y viendo cuál es la siguiente respuesta. Y creo que el libro termina un poco en eso, ¿no? Que para mí hay algo de eso que es esperanzador, no sé, no sé si lo sea, pero para mí el Sí, intento y la esperanzador y sensación desesperanzador. Creo que todo. no es, no, deprimente no es, pero creo que hay algo de eso para mí, ¿no? O que para mí es esperanzador esta idea de la importancia de solo intentar las cosas, más allá del resultado final, ¿no? Y sí, aquí está nuestra amiga Gatuna. ¿Cómo se llama? Bruma. Bruma, ¿no? Sí, Sí. como un nombre misterioso. Bueno, pues también un poco de amor gatuno, que siempre va bien. Y nada, pues un poco con las conclusiones, no sé, de lo que decíamos, la idea esta, ¿no? Que del amor, como aparece, me gustó mucho, no quiero acabar el podcast sin citar la frase, simplemente casi por el hecho de decirla de Zurita, ¿no? Que Mm, toda declaración de amor es urgente porque nos vamos a morir, en el sí. sentido de que, pues como decíamos, ¿no? Siempre hay fines del mundo por todos lados y quizá lo que puede dar sentido a nuestras vidas pues es el amor en sus diferentes formatos, ¿no? Amor de amistad, familiar. Bueno, Ujú, los griegos lo diferenciaban, ¿no? Ágape, eros, ujú. algún otro que ahora no me viene a la cabeza, ¿no? El Pero estorge sí. también, el filias, que era un poquito el de la amistad. Eh, pero bueno, también como has dicho, la parte del teatro con esta especie de formato que de repente aparece también metaficcional, ¿no? Con los personajes en vez de hablarse directamente, formando parte de escenas de teatro, con esa didascalia de que ahora Ujú. aparece el personaje, nos explica, ¿no? Y tienen, se dicen las cosas, no sé si tienes claro por qué lo hiciste, pero se dicen las cosas, no porque a veces uno escribe y luego dice, ay, qué bien, ¿no? Pero en vez de decírselas en el mundo real, se la dicen como teatralizada, ¿no? Como si todo fuera Mm, un teatro, ¿no? El teatro mundi. Y bueno, sí. pero al menos algo tenemos que decir, tenemos también que interpretar nuestros personajes. No sé si va por ahí o... Sí, o sea, para mí había dos cosas. Uno, que dado que el libro habla, además del fin del mundo y del amor y la amistad, habla mucho del teatro. Para mí fue muy importante. Conocí, viví el teatro y vi a una compañía de teatro trabajar muy de cerca mientras vivía en España y para mí era muy difícil no hablar de este tema en España y no hablar del teatro, sino hablar de España. O sea, como que para mí había, todo eso estaba muy conectado emocionalmente a la misma época de mi vida. Y cuando llegué hacia la tercera parte, pues sí, hay algo muy potente en el teatro que siento que muchas veces en esa escena las personas se dicen cosas que en la vida, y se dicen cosas que nosotros creemos al verlas, pero que no tendrían, no funcionaría así en la realidad, ¿no? Es como un espacio en el que se puede hablar de otra manera. Y, y eso me interesaba más allá de si los personajes iban a decir las cosas o no de verdad, que se las pudieran decir en algún tipo de espacio, ¿no? Y que se abriera este espacio en el que existía esa posibilidad de hablarse de esa forma, ¿no? Entonces había algo de eso, de, sí, de las cosas que a lo mejor no se dirán, pero que están ahí, ¿no? Y que a lo mejor en otros momentos quedarían no dichas, pero que esta novela y estos recursos pues permiten decirlas, ¿no? Y, y creo que para mí el teatro también, hablando de la ciencia ficción, como un espacio de apertura de otro tipo de realidad que tiene otras reglas, en la tercera parte yo me daba cuenta que el teatro me permitía un espacio de especulación muy parecido al que me permite la ciencia ficción, ¿no? Entonces, para mí era como continuar con este juego de la especulación, de los niveles de qué es lo real, qué no lo es, dentro de la propia novela, que me interesaba y que de cierta manera para mí está conectado a la ciencia ficción. Pero bueno, eso a lo mejor es solo para mí. Bueno, algo de sentido tiene. y, y nada, un poco, pues, para despedir, volver a recalcar esto, ¿no? La búsqueda de lo que es ser, lo que es estar. Me gustó también ese encuentro, no sé si era tuyo o lo he oído esto alguna vez, pero de que justamente el estar es temporal y decimos estar muerto, ¿no?
Sí. Entonces es como una paradoja y sí que pues este tratamiento del amor, ¿no? Como algo que da esperanza o da un principio de narrativa, de poder comunicarse cuando se rompen a través de los silencios o a través de los colapsos, pues las formas de encontrar a la gente, pues esta gente que no es tan infierno como todo lo demás. Y, y dices también en algún momento que del amor nunca nos recuperamos, eres alguien y después del amor eres alguien más, ¿no? Como esa necesidad, pues, humana o animal o ancestral o trascendental de que la otra edad nos modifique y nos permita, pues, ver quién somos siendo alguien más que nos sorprende, ¿no? Y que, bueno, pues esto, ¿no? Que cuando conoces a alguien que te cae bien, que ya sea amistad, romance, lo que sea, pues de alguna forma tú también te metamorfoseas y aparece un yo que es esto, ¿no? Que llega tan lejos como la otra persona te pueda transmitir, cada cual, pues la gente con quien le gusta tratar o con quien se ha encontrado en la vida. No sé, pues sí, es un final con esperanza, ¿no? Sí. Al menos, ¿cómo lo ves? Esa, esa era mi intención, de alguna forma, sí, sobre todo eso, poder escribir un libro que parece desde su título apocalíptico, pero donde en el fondo hay alguna esperanza. Y para mí sí, supongo que para mí hay una esperanza en la posibilidad de encuentro con otras personas, ¿no? Como dices, encuentro con esa otra edad. Eso ya es tan difícil, tan complicado en sí mismo, que me da esperanza de que podemos hacer otras cosas complicadas, creo. Pero nada, la verdad es que te agradezco mucho que hayas leído el libro y que quisieras conversar sobre él conmigo, ¿no? Me emociona un montón que es un libro que ha salido en México, pero que el próximo año saldrá también en España. Entonces, no sé, me da mucha curiosidad saber cómo se leerá allá, sobre todo en el verano. Eh, y que sea medio metaficcional en sí mismo el escenario. Y nada, no sé, me Bueno, pues agradezco creo que es mucho. un libro que nos está hablando de cosas que son muy actuales y que también nos da un punto de enfoque, ¿no? De lo que vendrá. Esperemos que vengan Esperemos que no. cosas buenas. Y yo también te agradezco, ¿no? Y iba a acabar con la frase final del libro, pero bueno, no, porque dejo ahí un poquito de misterio. Hemos trazado pues cosas que están interesantes de la obra, pero creo que la gente que lo lea, que pueda ver este podcast y que le pueda llegar de alguna otra forma, pues que yo creo que hay mucho recorrido para ahí, a través de ahí, pues plantearse, estar ahí con el personaje, cómo se plantea todo y hacer esta empatía, ¿no? Esta catarsis, que también es lo que interesa. Pues nada, Andrea, voy a despedir la transmisión. Bueno, yo a veces lo despido con la palabra que significa abrazo en latín, que también es una forma de vínculo, ¿no? El abrazo, que es amplexus. Bueno, yo te mando un apapacho. Vale, muy Muchas bien.